Estamos con el doctor Gregory Randall en la Facultad de Ingeniería. En el primer piso es el Instituto de Ingeniería Eléctrica. Eléctrica. Gregory, te molestamos porque tú sos vicerrector y la parte de investigación. No, yo fui prorector. Prorector. Fui prorector de investigación entre el 2007 y el 2014. Y también estuve a cargo de lo que se llamó fui no sé cómo llama, no me acuerdo cómo se llamaba, responsable de la Comisión Coordinadora del Interior, que fue la que hizo, digamos, todo el proceso de desarrollo en el interior en aquellos años. Ya después, en el 2014, hubo un nuevo rector, Roberto Marcarián. Yo estaba con Rodrigo Arocena, con el rector Arocena, así que hice una pequeña transición de un par de meses y después renuncié, vinieron otros compañeros. Y yo estos años soy profesor acá en el instituto, y ahora desde hace un año soy delegado del orden docente en el Consejo Directivo Central. Así que eso es lo que soy ahora. O sea que, digamos, todo el inicio de la gran expansión de sedes en el interior se fue con la gestión de Arocena. Sí. Y ahí estabas vos con él. Y fui yo el responsable de ese trabajo durante digamos, desde que empezó en el 2008 hasta el 2014. La universidad venía hasta ese momento, digamos, concentrada solo en el área de acá de Montevideo, nomás. Bueno, en realidad el trabajo de la Universidad Interior tiene muchos años, ¿no? Antecedentes muy, muy viejos. Los más viejos antecedentes son las estaciones experimentales que tiene agronomía en Paysandú, en Salto y en Cerro Largo, y las estaciones experimentales de veterinaria, que son de principios del siglo XX, son de 1915, 10, 20, aunque al principio, por supuesto, no eran parte de la universidad, después fueron parte de la universidad, etc. En todo caso, durante el siglo XX, esas presencias universitarias en el interior eran significativas. Después, en los años 50, hubo una movida muy grande, de la mano también de las misiones sociopedagógicas, etc., pero la universidad hizo movidas en Salto. Una movida realmente importante, que es un antecedente muy grande, fue en el año 63, bajo el rectorado de Casinoni, cuando una de las estaciones experimentales, la de Paysandú, se hizo hasta ese momento eran lugares donde básicamente una estación experimental era un lugar, o es un lugar, digamos, son generalmente extensiones de 1000 hectáreas donde se hace experimentos, se hacen enseñanza. Pero en el 63 hubo una movida para radicar docentes y empezar realmente, ya no que fuera una especie de sucursal donde la gente va y viene, sino donde hubiera actividad permanente, y en particular se estableció en esa época la idea de que los estudiantes de agronomía pasaran un año de su formación en una estación. Bueno, ese fue un momento importante. También en esa época, Derecho empezó los cursos en Salto, y se empezó la movida muy fuerte para lo que se llamó en aquella época la Universidad del Norte, que era una idea en los años 60, en medio de todo el conflicto también. Había, por un lado, una intención de descentralizar, pero por otro lado, también la derecha, digamos, quería tener una universidad que no fuera la Universidad de la República. Entonces la Universidad del Norte era un reclamo que juntaba a la vez el reclamo genuino de la gente de tener a la universidad cerca, y a la vez la idea de que esa Universidad del Norte no iba a ser la universidad de izquierda de la República. Eso fracasó en los años principios de los 70, pero se creó lo que se llamó la Regional Norte, en Salto. Después vino la dictadura, con la intervención de la universidad, una enorme destrucción de la universidad, y en el año 85, con el retorno a la democracia, la universidad empezó un proceso muy importante de reconstrucción interna, pero también con una realidad muy cambiada, ¿no? El mundo había cambiado, la universidad había cambiado, no solo porque había mucha gente que se había ido, había facultades que habían cerrado, también porque
la universidad empezaba a ser mucho más masiva y había también una energía muy grande de los jóvenes que tenían ganas de, bueno, todo el país tenía ganas de la nueva etapa y los jóvenes universitarios querían reencontrarse con lo que era la tradición cordobesa histórica de la universidad. Entonces, los años 80 a principios fueron años muy fermentales, pero donde por supuesto la universidad se concentró en lo principal, que era reconstruirse. Pero en ese proceso, a partir de 85, de todas maneras hubo cambios importantes respecto al interior. En particular, hubo un momento ahí, en el año 85 mismo, que se llamó el Encuentro con el Interior, que fue en Tacuarembó, donde fue todo el Consejo Electivo Central, fue el rector, etc. Y hubo una reflexión de cómo se podría avanzar más para una universidad menos centralista, digamos. De todas maneras, bueno, entre las cosas que se hicieron ahí fue la creación de lo que se llamaron las casas de la universidad, la casa de la Universidad de Paysandú, la casa de la Universidad de Tacuarembó, poco tiempo después, la casa de la Universidad de Rivera. Las casas de la universidad eran lo que su nombre dice, una casa donde había generalmente 2 o 3 funcionarios, docentes y no docentes, donde se realizaban actividades. Es decir, las facultades iban y hacían cosas, cursos de educación permanente, de posgrado, alguna cosa, investigación, por supuesto, si un investigador tenía que ir, bueno, tenía un lugar a donde quedarse, contacto con la sociedad de extensión, pero siempre actividades, digamos, y eso se fue creciendo, ¿no?, a lo largo de los años, pero siempre en una lógica que es la lógica de nuestra universidad, una lógica federalista. Es una institución constituida por facultades, es una federación de facultades, donde el poder real radica en las facultades. Es decir, un consejo de facultades es el que manda sobre ingeniería, el de medicina, sobre medicina, etc. Y cada una de las facultades hizo intentos por desarrollar cosas en el interior. Y esas casas, y la regional norte, que cobraba más fuerza, eran como receptáculos locales de las cosas que las facultades hacían en cada lugar. Eso se fue desarrollando. A la vez la universidad también, bueno, se desarrolló en muchos otros planos, pero también durante fines de los años 90 y principios del 2000, junto con el estancamiento del país, también la universidad iba cayendo en una especie de estancamiento en el cual, por supuesto, había muchas transformaciones que se habían hecho muy buenas, pero faltaban pasos más decididos para transformar profundamente a la institución. Y cosas que cada vez se hacían más visibles, más necesarias, ¿no? Por ejemplo, para dar algunas ideas, ¿no?, en el año 58, cuando la ley orgánica de la universidad, que es un poco nuestra madre de la universidad de ahora, es la que nos institucionalizó el cogobierno, la autonomía, claramente el compromiso social, la idea de que la universidad tiene que ser una universidad de investigación. Esa ley se hizo cuando la universidad tenía menos de 15.000 estudiantes. Para dar una idea, en este momento tenemos más de 150.000. La idea también, que estaba en el Uruguay muy presente, de que la universidad era monopólica, era una sola universidad en el país. Hasta el año 85 no hubo ni siquiera universidades privadas en el Uruguay. La dictadura firmó antes de terminar la creación de la primera, la Universidad Católica. Y después, durante los años 80-90, surgieron algunas universidades privadas, la ORT, la Universidad de la Empresa, la Universidad de Montevideo. Hoy hay unas 5 universidades privadas, pero siguen siendo muy pequeñas respecto a la Universidad de la República, y la Universidad de la República un peso muy dominante tanto en el número de estudiantes como en todos los aspectos que hacen, por ejemplo, en investigación. Aún hoy la universidad representa más del 80% de la producción científica del país. Te interrumpo un segundo, entonces, estas 5 universidades privadas no hacen el 20% de la investigación. No, porque cuando yo digo investigación me refiero a toda la investigación. O sea, ahí está incluido el Instituto Realmente Estable, el Pasteur. Esas universidades privadas harán quizás el 4%, 3%. ¿Y cuál es el número de estudiantes que se reúnen? Y reúnen
probablemente el 20% o el 15% de los estudiantes. De los estudiantes. ¿Con representación en el interior también estas privadas? Algunas tienen algunas cosas en el interior, varias tienen cosas en Maldonado, por ejemplo. El CLAE tiene en Maldonado, la Católica tiene en Maldonado. La Católica tiene una sede en Salto. Pero bueno, es otro modelo y es otra. Lo que quiero decir con esto es que de todas maneras la universidad, por ejemplo, bueno, cada vez más grande, la universidad en Uruguay nació como una cosa tan única y monopólica en el país. En Uruguay no existe un Ministerio de Educación Superior, por ejemplo, no, porque es el rector el que asume ese rol. Está imbricado con el Estado. En muchos lugares hay leyes que dicen, bueno, la Universidad de la República se tiene que ocupar de tal cosa. No es el Consejo de Rectores, etcétera. O sea, hay toda una cantidad de cosas que hacen que la universidad requería transformaciones de mucho tipo, ¿no? En su estructura académica, los cambios que se van produciendo en el conocimiento. Por ejemplo, históricamente había algunas facultades con algunas carreras. Las facultades estaban construidas en torno a una carrera. Las carreras eran tubulares, ¿no? Tú entrabas por acá, terminabas allá. Incluso el liceo, ¿no? Tú terminas, haces sexto de ingeniería, o sexto de humanidades, o sexto de derecho. Y eso está asociado a tal carrera. Pero bueno, las carreras se van multiplicando. Hoy tenemos más de 100 carreras, ya no hay 100 sextos, ¿verdad? Todos sabemos, hay mucho más dinamismo en esto, ¿no? O sea que había toda una cantidad de transformaciones necesarias, tanto en la expansión territorial, en el acceso, en la manera en que la universidad se vincula con la sociedad, etc. Y eso dio lugar a una cosa muy fermental a principios de los años 2000, donde hubo muchísima discusión dentro de la universidad, mucha. Y llegamos al 2004, que es un momento bastante particular. 2003 fue la gran crisis en Uruguay, ¿no? Muy interesante, porque en medio de esa crisis donde buena parte de la juventud uruguaya se iba del país, la gente no veía ningún futuro, hubo un encuentro sobre el interior en esa dinámica de discusión interna en Paysandú, muy importante, un encuentro grande, y ahí la FEU presentó un documento que para mí es el documento quizás uno de los más importantes, porque ahí está dibujado básicamente todo lo que se ha hecho después. Todo este programa grande que se hizo después está dibujado por la FEU, nada menos, en medio de la crisis. Es interesante cómo los jóvenes son capaces de ver más allá que las cosas aparentes, ¿no? Y ahí estaba ya dibujada una serie de conceptos, ¿no? Que el interior no podía ser un lugar al que se llegara de visita, digamos. No podía estar basado en profesores viajeros. No podía estar basado en una suma de acciones desde todos los servicios, que había que pensar en otra cosa cualitativamente distinta. Tenían otros planteos, pero esto es muy importante, eso del interior, planteado por la FEU en 2004 en Paysandú. En el 2006 hubo elecciones para rector. Fueron elecciones muy importantes porque toda esa discusión eclosionó en una gran discusión electoral. Había 3 candidatos: Arocena, Marcarián y PB. PB de alguna forma era la continuidad de lo que venía, y Arocena fue el candidato propuesto por la FEU. De alguna forma Marcarián estaba más bien apoyado por los docentes. Por supuesto había docentes que apoyaban a Arocena también, pero mayoritariamente los docentes apoyaban a Marcarián, y la FEU en bloque apoyaba a Arocena, y ganó Arocena esa elección con un programa que de nuevo es un programa calcado básicamente del programa que definió la FEU en ese momento. No en el 2004, de la que decidió en el 2006, pero que incluía como uno de los ejes centrales el desarrollo de la universidad interior. Incluía muchas cosas, ¿no? En particular la noción muy fuerte de la necesidad de democratizar el conocimiento como camino al desarrollo, pensando el desarrollo en términos de Amartya Sen, ¿no? Es decir, en términos de que el desarrollo no es una cuestión de PBI, para decirlo en pocas palabras. Amartya Sen dice que el desarrollo se puede definir un país, se puede definir desarrollado cuando la gente tiene la posibilidad de vivir como ellos estiman que quieren vivir.
y está basado en la idea del desarrollo como libertad, el desarrollo como conocimiento y libertad, digamos. Es decir, que es una visión mucho más amplia del desarrollo. Amartya Sen es un gran pensador, ¿no? Premio Nobel, y es un poco el padre de lo que hoy se llama el índice de desarrollo humano, que trata de combinar no solamente el PBI, sino con algunas medidas de desarrollo, algunas métricas que tienen que ver con realmente el desarrollo humano, ¿no? La educación, la esperanza de vida.